julio de 2015, la arquitecta Ellis Webb, de 32 años, dejó su casa de San Francisco y emprendió una solitaria excursión por el Bosque Nacional de Sequoia, en California. Debía regresar en 2 días, 3 años más tarde. En agosto de 2018, un grupo de estudiantes de biología encontró restos humanos en lo profundo del bosque. El cráneo estaba cubierto por una máscara de porcelana blanca, perfectamente lisa, sin orificios para los ojos ni la boca. La máscara estaba tan fuertemente unida a los huesos que no podía quitarse sin destruir el cráneo. Por primera vez en muchos años, el bosque de Sequoia se convirtió en un lugar donde el silencio parecía más aterrador que los gritos. El 24 de julio de 2015, a las 7:20 de la mañana, una cámara de un aparcamiento de la calle Folsom de San Francisco captó un todoterreno Toyota Forerunner gris saliendo lentamente de una salida subterránea. Al volante iba Ellis Webb, una arquitecta de 32 años, conocida en la oficina de Finch & Partners por su fría profesionalidad y su costumbre de dar paseos solitarios después de terminar proyectos importantes. Le encantaban estas escapadas de la ciudad, pues decía que solo entre los árboles se sentía real. Esta vez, el objetivo era el Bosque Nacional de Sequoia, el sendero John Muir. 2 días de silencio, unos kilómetros de soledad, es para ella una forma habitual de despejarse antes de una nueva misión. Antes de partir, Ellis dejó un mensaje a su hermana Ava. «Me voy por la mañana, volveré el domingo. No te preocupes, siempre hay una conexión». Eso fue lo último que supimos de ella. El viaje hasta el bosque dura unas 5 horas. En una gasolinera cerca de la ciudad de Visalia, las cámaras la grabaron a las 9:42. Compró una botella de agua, 2 barritas energéticas, un mapa de la ruta y pagó tranquilamente en efectivo. Más tarde, la dependienta declaró a la policía que la joven parecía segura de sí misma, se tomaba su tiempo, sonreía. A las 12 en punto, 9 minutos más tarde, su coche fue reconocido por las cámaras a la entrada del tramo del John Muir Trail. Después, no hubo rastro de ella. El aparcamiento donde Ellis dejó el coche es pequeño, con pocas plazas y rodeado de pinos. Cuando los guardas llegaron 3 días después, el todoterreno estaba en posición vertical, cerrado y sin daños. Dentro había una cartera, un ordenador portátil, una cámara y unos dibujos en un tubo. En el asiento había un recibo de viaje cumplimentado. Nombre: Ellis Webb. Ruta: John Muir. Regreso: domingo 26 de julio. Lo había hecho todo bien. Había indicado la ruta, la hora y el punto de regreso. Y aún así desapareció. Cuando no se presentó a trabajar el lunes, su colega Jonathan pensó al principio que Ellis simplemente había decidido prolongar su fin de semana. Pero por la noche, su teléfono seguía apagado. A las 9 de la noche, Ava Webb denunció su desaparición. A la mañana siguiente, el 28 de julio, comenzó una operación oficial de búsqueda. En ella participaron guardas forestales, voluntarios locales y adiestradores de perros. Hacía calor, la temperatura superaba los 30 grados y el aire temblaba por encima del suelo. Un helicóptero con una cámara termográfica sobrevoló la zona varias veces al día, pero no hubo resultados. Al tercer día de búsqueda, uno de los equipos caninos percibió un ligero olor a sudor humano a lo largo de un estrecho sendero que descendía hasta un arroyo. A media milla de la ruta principal, entre matorrales de robles y agujas de pino, los rescatadores se toparon con un campamento abandonado. La tienda estaba montada e intacta. Dentro había una mochila con comida, un saco de dormir, una botella de agua y un diario con bocetos y notas. Parecía que la mujer había salido unos minutos y no había vuelto. Lo único que faltaba era un teléfono y una pequeña linterna de mano. Las cosas estaban colocadas ordenadamente, como las dejaría una persona que planea volver. No había señales de lucha, sangre ni animales salvajes. El perro retomó el camino,
pero se desvió en la orilla de un arroyo rocoso donde el agua corría poco profunda y tranquila. Los rescatadores dijeron más tarde que aquel lugar era como tragarse un olor. 50 voluntarios peinaron la zona durante días y días, recorriendo decenas de kilómetros de senderos. Por la noche, los reflectores rompieron la oscuridad, pero no surgieron nuevas pistas. Los informes decían: el rastro se pierde a una distancia aproximada de 300 metros del campamento. Es probable que el sujeto entrara en el agua. Sin embargo, el fondo del arroyo estaba limpio. Ni fragmentos de tela, ni zapatos, ni nada. Mientras tanto, Ava se quedó en el parque. Pasaba la noche en un motel cerca de la entrada de Sequoia, acudía todos los días a la sede de la búsqueda y les pedía que no dejaran de trabajar. Los testigos recuerdan que parecía agotada, pero obstinada. Uno de los guardas que coordinó la operación dijo a los periodistas: no se creía que su hermana pudiera simplemente irse y perderse. Dijo que algo había pasado y que nos la estábamos perdiendo. Una semana después, se suspendió oficialmente la búsqueda. El protocolo decía: la fase activa ha terminado. Se desconoce la causa probable de la desaparición. El expediente con su nombre se incluyó en la sección Persona desaparecida en circunstancias indeterminadas. Para la familia Webb, esta entrada fue un veredicto sin explicación. Ava regresó a San Francisco con una maleta que contenía las pertenencias de su hermana, que los guardas habían metido en bolsas de papel con etiquetas de pruebas. Dentro había una nota del campo, una página del diario de Ellis, donde había garabateado una breve frase a lápiz: el silencio aquí no es como en la ciudad. Siguieron 3 años de silencio. 3 años sin respuesta, cuando cada llamada telefónica parecía una oportunidad y cada noticia del bosque era otro engaño de esperanza. La Sequoia permanecía como siempre, tranquila, majestuosa, y parecía indiferente al hecho de que alguien se hubiera quedado en ella para siempre. Pasaron 3 años. El verano de 2018 trajo calor y polvo al Bosque Nacional de Sequoia. Los pinos permanecían inmóviles, el aire temblaba sobre el suelo y los senderos estaban cubiertos de musgo y hierba seca. Hacía tiempo que la desaparición de Ellis Webb había dejado de ser noticia. Las fotografías de su rostro sonriente, antaño colgadas en las entradas del parque, se habían desvanecido, se habían vuelto gris pálido y luego habían desaparecido por completo. Para la mayoría, no era más que otra historia engullida por el bosque. Para su hermana, era una parte inacabada de su vida. Ava Webb nunca abandonó la búsqueda. Volvía al Sequoia todos los meses, cada vez al mismo lugar donde una vez estuvo el campamento de Ellis. Los guardabosques la reconocían desde lejos. Una mujer con sombrero que llevaba un termo de café y una carpeta llena de recortes, mapas y viejas postales con las palabras desaparecida. Habló con guardas forestales, turistas e incluso agricultores locales que viajaban cerca del parque. Según ellos, sus ojos tenían el mismo brillo vacío que tiene la gente cuando lleva demasiado tiempo buscando. En el archivo de la policía, el caso número M4Matthew57, etiquetado como desaparición en circunstancias inexplicables, estaba en el último estante entre docenas de expedientes similares. Nadie lo había mirado desde que se cerró en septiembre de 2015. Hasta agosto de 2018, nada indicaba que el bosque volviera a recordar el nombre de Ellis Webb. El 30 de agosto, un grupo de estudiantes de biología de la Universidad de Santa Clara llegó al sector norte del Sequoia para realizar una investigación de campo. Su supervisor, el profesor Howard Milton, había elegido una zona remota que rara vez visitaban ni siquiera los guardabosques. Esta zona estaba marcada en los mapas como Nivel 9, una parte del área protegida donde solo se permitía la observación científica de la flora. A las 5 de la tarde, acamparon cerca del lecho seco de un viejo arroyo. Cuando el sol empezaba a ocultarse,
Uno de los estudiantes, David Lucas, se adentró en el bosque en busca de muestras de líquenes. Al cabo de media hora, se topó con algo que al principio pensó que era un trozo de piedra blanca entre las agujas de los pinos. Cuando se acercó, vio que se trataba de un cráneo humano. Llevaba una máscara blanca perfectamente lisa. No tenía agujeros para los ojos ni para la boca. La máscara se ajustaba perfectamente a los huesos, brillando a través del polvo como si acabara de ser pulida. El primer testimonio del grupo, grabado por los guardas forestales, se conserva en el expediente oficial del caso. El cuerpo yacía en una pendiente, parcialmente cubierto de arena y hojas secas. La ropa era femenina, de turista. La parte superior del esqueleto estaba cubierta con una máscara de un material blanco parecido a la porcelana. David dijo que no pudo comprender de inmediato que estaba ante un ser humano. La máscara tenía una forma extraña, sin una sola grieta, y al anochecer parecía una losa de mármol. La policía del condado de Tulare llegó al lugar en la mañana del 31 de agosto. La zona fue declarada escena del crimen. Según el informe, los restos se encontraban a unos 5 kilómetros del sendero John Muir, en una profunda depresión entre rocas, a donde no conducía ninguna ruta oficial. Solo se encontró una parte del esqueleto, el cráneo, la parte superior del torso y varios huesos de las extremidades. Se conservaban los zapatos y parte de la ropa, pero la tela se deshacía al tocarla. Los investigadores se fijaron enseguida en el detalle principal, la máscara. Su superficie era tan lisa que incluso después de 3 años enterrada no presentaba arañazos. No tenía cortes ni cerraduras y no parecía un objeto decorativo corriente. Sus bordes discurrían exactamente a lo largo de la línea de la mandíbula y en su interior había restos de un fino pegamento. Los expertos supusieron que la máscara había sido pegada después de la muerte, pero tan minuciosamente que era imposible quitarla sin dañar los huesos. Un equipo forense estaba trabajando en el lugar de los hechos. El profesor Milton y sus alumnos dejaron declaraciones firmadas y fueron liberados de la zona. Los periodistas locales se enteraron del descubrimiento 2 días después. Un breve artículo en el periódico Visalia Times-Delta titulaba «Restos desconocidos en las profundidades de Sequoia». Pero pocas horas después de la publicación, la policía recibió una llamada de Ava Webb. Exigió conocer las coordenadas del hallazgo. El examen duró 2 semanas. Los análisis de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Ellis Webb. Su hermana también reconoció un fino anillo de plata encontrado cerca del cuerpo y un viejo pañuelo que Ellis siempre llevaba cuando iba de acampada. El informe del patólogo dice: no había signos de violencia, como contusiones o fracturas. No se ha establecido la causa de la muerte. Pero más tarde, en las notas, apareció una anotación. La máscara está hecha a mano, de porcelana fina con impurezas de caolín y cuarzo. Los restos de pegamento indican una fijación profesional. Este detalle era crucial. La máscara no tenía nada que ver con los productos de fábrica. Había sido creada por alguien con las habilidades de un escultor o un restaurador. En el momento de la autopsia, permanecía en el cráneo con tanta firmeza que los expertos tuvieron que cerrarla por los bordes para llegar al tejido óseo. En la superficie interior encontraron restos microscópicos de un pigmento utilizado habitualmente en cerámica artística. Después de eso, el caso de Webb cambió oficialmente de estatus. En lugar de desaparición en circunstancias poco claras, apareció una nueva línea en los documentos: asesinato por una persona no identificada. La zona donde se encontró el cadáver se cerró a los visitantes. Durante varias semanas, los expertos del FBI trabajaron utilizando radares de penetración terrestre y detectores de metales en busca de otros posibles rastros, fragmentos, armas, huellas. Pero el bosque estaba en silencio. Ni siquiera la tierra recogida en el lugar del enterramiento aportó nada útil, ni fibras, ni ADN de personas no autorizadas.
Entre la policía, este caso se llamó extraoficialmente Máscara Blanca. Los informes decían: el crimen se cometió con un alto nivel de planificación y atención al detalle. La falta de signos de lucha indica que la víctima probablemente estaba inconsciente o ya muerta cuando le aplicaron la máscara. Esto no fue un alivio para Ava. Llegó al depósito de cadáveres de Bakersfield para recoger los restos y, según el personal, permaneció de pie frente a una mesa metálica durante varios minutos sin moverse. Pidió ver la máscara, que ya había sido incautada como prueba. Uno de los forenses recordó que la mujer se limitó a decir: no podía habérsela puesto ella misma. Después de 3 años de silencio, el bosque devolvió finalmente el cuerpo de Ellis. Pero junto con él, también entregó un misterio que no podía explicarse. La máscara que debía ocultar su rostro se ha convertido ahora en la única cara de esta historia. La investigación sobre la muerte de Ellis Webb comenzó oficialmente el 3 de septiembre de 2018. Del caso se encargó un grupo de trabajo dirigido por el detective Glenn Mercer, de la Unidad de Delitos contra la Persona del Condado de Tulare. Tenía 20 años de experiencia y fama de estar al día incluso con los casos más antiguos. Fue el primero en sugerir que la historia de la máscara de porcelana podría ser solo parte de algo más grande. Las primeras semanas tras la identificación del cadáver siguieron el ritmo habitual en estos casos: protocolos, interrogatorios a testigos, comprobación de llamadas recientes y transacciones financieras. Pero cada documento terminaba con la misma frase: no hay información nueva. Entonces Mercer solicitó acceso a los archivos de los casos de personas desaparecidas en los parques nacionales de California en las 2 últimas décadas. No buscaba coincidencias, sino patrones. Tras una semana revisando los informes, 2 casos le llamaron la atención. El primero fue la desaparición de la artista Julia Clark, de 30 años, en el Parque Nacional de Kings Canyon en 2007. El segundo era el de la turista Amelia Durán, desaparecida en el condado de Mariposa en el verano de 2011. En ambos casos, las mujeres habían ido de excursión, eran viajeras experimentadas y no dejaron rastro. Sus coches fueron encontrados en los aparcamientos, sus pertenencias estaban intactas y sus notas de ruta estaban rellenadas con pulcra caligrafía. Y, como en el caso de Ellis, ni testigos ni explicaciones. Mercer llamó a la experta forense Allison Gray, que había realizado la autopsia del cuerpo de Webb. Fue ella la primera en notar el material de la máscara. Cuando volvió a examinar las muestras, encontró restos de una sustancia en la superficie interior de la porcelana que no pudo identificar inmediatamente. Tras un análisis químico, quedó claro que se trataba de un pegamento especial para restauraciones a base de resina epoxi con impurezas de titanio. Esta composición se utiliza en talleres de arte para arreglar grietas en cerámicas antiguas. Prácticamente no se encuentra en el mercado, solo a través de canales profesionales o suministros especiales para museos. El informe pericial dice: la distribución del pegamento en la superficie interior indica que se aplicó con una herramienta fina, probablemente un pincel o una espátula. El autor tenía experiencia en trabajar con materiales frágiles. Para los detectives, esta fue la primera pista concreta. Mercer envió investigaciones oficiales a varios institutos de arte y centros de restauración del estado: Los Ángeles, San Francisco, Sacramento. Las respuestas empezaron a llegar unos días después. Solo se suministraba pegamento similar al encontrado en la máscara a 4 estudios situados en un radio de 100 millas del lugar donde se halló el cadáver. 2 de ellos impartían clases a estudiantes, el tercero fabricaba recuerdos para tiendas turísticas y el cuarto era un pequeño estudio privado de porcelana de la ciudad de Visalia, abierto en los años 90. Su propietario es un antiguo restaurador de museos que trabaja de forma independiente desde que se jubiló. Mientras los analistas comprobaban el suministro de pegamento, los detectives investigaban antiguas desapariciones. Viajaron a Kings Canyon, donde Julia Clark,
desapareció hace 11 años. El antiguo guarda forestal que había dirigido la búsqueda seguía trabajando en el parque. Recordaba detalles que solo se habían conservado en su memoria. Su campamento estaba intacto, solo había bocetos esparcidos por el suelo. Uno de ellos tenía un rostro sin rasgos. En aquel momento no me pareció extraño. Mercer anotó cada palabra. Vio un patrón recurrente en estos detalles: la desaparición de mujeres dedicadas al arte, el silencio en el lugar de los hechos y la ausencia de signos de lucha. Cuando los resultados del laboratorio confirmaron la singularidad del pegamento, Mercer encargó una lista completa de personas relacionadas con estudios de arte en los condados de Tulare, Kings y Fresno. Según los expertos, el material encontrado solo era utilizado por un pequeño grupo de profesionales, restauradores y ceramistas. Esto limitó el número de sospechosos a unas pocas docenas de personas. Entre los documentos incautados durante la auditoría de compras había una factura fechada en junio de 2015. El cliente era un estudio privado llamado Gray Crafts de Visalia. El pedido incluía el tipo exacto de pegamento identificado en la máscara. Esta fecha coincidía con el mes en que Ellis Webb realizó su última excursión. Los detectives fueron a la ciudad para comprobar el estudio. El informe de la visita decía que el local tenía un aspecto pulcro. La fachada estaba decorada con porcelana hecha a mano, máscaras, jarrones, pequeñas figuras. El taller estaba oficialmente abierto y tenía licencia, pero no había información sobre el propietario en el registro, solo un número de teléfono antiguo. Las llamadas quedaron sin respuesta. Mercer encargó a los forenses un análisis comparativo de las muestras de arcilla encontradas en el taller con el polvo que quedaba en los poros de la máscara. Los resultados estaban previstos para dentro de unas semanas. Al mismo tiempo, la policía empezó a investigar otros casos similares en todo el estado. El informe del 19 de septiembre decía: las similitudes entre los casos de Clark, Durand y Webb son la edad de las víctimas, sus ocupaciones y el hecho de que todos desaparecieron cerca de parques nacionales. Es probable que el delincuente opere en una zona conocida, tenga habilidades de supervivencia y aptitudes artísticas. Para la oficina del sheriff, esto ya no parecía un asesinato aislado. Cuando las fotografías de las 3 mujeres, Julia, Amelia y Ellis, aparecieron sobre la mesa del detective, Mercer las contempló durante largo rato. Todas tenían caras tranquilas y seguras de sí mismas, el tipo de mujeres que no buscan el peligro, y cada una tenía una profesión relacionada con el arte. Esa misma semana se añadió un nuevo párrafo al informe forense sobre el pegamento. Decía que la sustancia contenía partículas de mica con un característico tono dorado, un componente poco frecuente que solo se utiliza en revestimientos decorativos para porcelana de alta gama. Este hecho confirmó finalmente que la máscara no había sido creada por un aficionado, sino por un artesano experimentado. Así surgió la teoría del artista performer, una persona que no solo mata, sino que convierte a sus víctimas en un elemento de su propia obra. El informe interno firmado por el detective Mercer terminaba con una breve frase: no estamos buscando a un cazador, buscamos a un artista. El 5 de octubre de 2018, el detective Glenn Mercer y su equipo obtuvieron una orden de registro para un estudio privado de porcelana en el Visalia, que figuraba en una lista de compra para un adhesivo de restauración poco común. El nombre que figura en la fachada es Estudio de Artesanía Gris. El pequeño letrero sobre la vieja puerta de madera apenas se veía a través del polvo. El local estaba situado en las afueras de la ciudad, junto a una estación de servicio y un almacén de muebles. El lugar parecía alejado de todo, y esto fue lo que atrajo inmediatamente la atención de los investigadores. El propietario del estudio era Jonathan Gray, un hombre de unos 65 años, antiguo restaurador de museos. Había trabajado en Los Ángeles hasta mediados de los 90, después dejó el servicio
por problemas de salud y se instaló en Visalia. Según sus vecinos, vivía solo, hacía sus cosas artísticas y rara vez salía del barrio. Uno de ellos, pensionista de un edificio vecino, recordaba: apenas se comunicaba. Por la mañana salía al patio, molía algo o llevaba grandes moldes blancos en las manos. Por la noche, las luces del taller estaban encendidas hasta medianoche. Cuando los detectives llegaron al domicilio, Gray les recibió con calma. No se opuso al registro, leyó atentamente la orden, abrió la puerta y dijo que no tenía nada que ocultar. El informe policial dice: el comportamiento del sospechoso era tranquilo, sin signos de pánico o resistencia. El interior de la habitación era estéril. A lo largo de las paredes había estanterías con jarrones de porcelana, máscaras y pequeñas figuritas. Todo estaba hecho de manera uniforme, líneas suaves, blancos fríos, ausencia de rasgos faciales. Los expertos forenses observaron que algunas de las obras son extremadamente similares en técnica y proporciones a la máscara encontrada en el cráneo de Ellis Webb, especialmente la forma en que se aplicó el esmalte y los microscópicos surcos a lo largo del borde interior, que servían para ajustarla mejor a la superficie. En uno de los armarios, los investigadores encontraron varios botes de la misma marca de cola de restauración que aparecía en el informe forense. Al ser interrogado al respecto, Gray explicó que adquirió los materiales a través de proveedores de museos donde aún tenía amigos y que dicho pegamento formaba parte de la práctica normal de restauración. No parecía avergonzado. Según el detective Mercer, respondió con calma, no evitó el contacto visual y se mostró dispuesto a explicar el proceso de fabricación de la porcelana. Cuando se le preguntó por Ellis Webb, respondió brevemente: no sé quién es, rara vez leo las noticias. Durante el registro se incautaron varios moldes de porcelana, un archivo fotográfico en un viejo disco duro y un cuaderno de trabajo con notas sobre la cocción y las temperaturas del horno. No se encontraron pruebas evidentes que relacionaran a Gray con el crimen, pero los detectives se fijaron en un detalle: una mesa cubierta con un paño en el extremo opuesto del taller. Bajo ella encontraron una obra a medio terminar, una máscara lisa sin cortes, con marcas de lápiz a lo largo del borde interior. Mostraba claramente huellas dactilares en una capa de arcilla que aún no se había secado. Los expertos hicieron un molde para compararlo con las huellas del propio Gray. Tras el registro, se le invitó a un interrogatorio. El protocolo dejó constancia de que acudió voluntariamente, sin abogado. Cuando le preguntaron dónde estaba en julio de 2015, cuando desapareció Ellis Webb, Gray respondió que estaba en Sacramento, en una exposición de vajillas antiguas. Incluso dio el nombre del hotel, pero la policía descubrió que no se habían conservado los registros de reservas para esas fechas. La coartada resultó ser inverificable. Según una antigua colega que trabajó con él en el museo, Gray tenía fama de ser un profesional meticuloso, pero reservado. Recordaba que era dolorosamente sensible a los descuidos, sobre todo cuando se trataba de antigüedades. A veces decía que la verdadera belleza está en la perfección de la forma, no en los rostros, porque los rostros siempre estropean la idea. Esta frase se citó más tarde en un expediente oficial como característica. Mercer estudió detenidamente el pasado de Gray. En los archivos del museo encontró varias quejas sobre su comportamiento. Supuestamente se peleó con los visitantes y una vez tiró una escultura rota diciendo que esas cosas no tienen derecho a existir. Después de eso, fue liberado por acuerdo. 10 años más tarde, registró un estudio en la Visalia, oficialmente para dar clases magistrales y vender productos de porcelana. En realidad, según los vecinos, nunca vio alumnos ni clientes. Tras inspeccionar el taller, los forenses elaboraron un informe. Los materiales encontrados en el lugar confirman la presencia de habilidades técnicas necesarias para producir artículos similares a la máscara de la escena del crimen.
no se encontraron pruebas directas de la implicación del propietario en el asesinato. Sin embargo, los detectives llegaron al consenso de que había demasiadas coincidencias para ser casualidad. Una nueva sección apareció en los registros policiales no oficiales. Sospechoso número 1, Jonathan Gray. Después de eso, fue puesto bajo vigilancia. 2 agentes de Paisano estaban de guardia en su casa y otros 2 controlaban sus movimientos por la ciudad. Durante las primeras semanas no ocurrió nada sospechoso. Gray pasaba la mayor parte del tiempo en el estudio y a veces se desplazaba al centro de la ciudad para comprar materiales en una tienda de suministros artísticos. Sus rutas se repetían y su comportamiento seguía siendo familiar. Sin embargo, Mercer tenía la sensación de que había algo oculto tras aquella tranquilidad. Miró una y otra vez las fotografías del estudio. Las máscaras lisas y sin rostro de las estanterías miraban fijamente a la nada, y cada una tenía las mismas proporciones, como un molde de una plantilla desconocida, creada para alguien concreto. Formalmente, el caso seguía abierto, pero sin pruebas suficientes, la orden de detención fue rechazada. Jonathan Gray continuó con su vida habitual, volviendo cada día a su blanco y silencioso estudio, donde hasta el polvo parecía volar con cuidado para no estropear el perfecto silencio. Noviembre de 2018. El caso de Ellis Webb llevaba varios meses en la situación archivística de En Desarrollo, cuando el detective Glenn Mercer ordenó a los analistas que volvieran a los detalles más nimios de la biografía de Jonathan Gray. Parecía que ya se conocían todos los hechos: un recluso, un artista, un antiguo restaurador. Pero los investigadores experimentados sabían que lo más importante no está en las acciones, sino en los rastros de ellas. Empezaron por los informes fiscales y los registros públicos. En el registro estatal consta que, entre 2007 y 2011, Gray participó regularmente en ferias de arte y exposiciones de artes decorativas por toda California. Se trata de una actividad habitual de la artista, pero 2 de los lugares coincidían con la geografía de las desapariciones de mujeres que aparecían en casos de archivo anteriores. En junio de 2007, Gray participó en una feria en Fresno, a 50 millas del parque Kings Canyon, donde desapareció la artista Julia Clark. Y en julio de 2011, en la ciudad de Mariposa, la más cercana al lugar donde desapareció la turista Amelia Durant. En ambos eventos expuso máscaras y piezas decorativas de porcelana. Fotografías de archivo encontradas en un periódico local confirmaron su presencia. Una foto muestra su stand, con varias máscaras blancas expuestas sobre terciopelo negro. Fue el año en que Amelia desapareció camino de Yosemite. Mercer señaló la coincidencia en el informe. El sospechoso Gray estaba muy cerca de los lugares donde desaparecieron ambas víctimas. No hay pruebas directas, pero su presencia en los hechos en las fechas en cuestión coincide con el marco temporal de las desapariciones. Estos hechos no garantizaban una condena, pero empezaban a formar la pieza que faltaba en el puzzle. Gray se convirtió en una figura que se movía entre las sombras del ambiente artístico, siempre allí, pero nunca visible. Los investigadores recurrieron entonces a su pasado digital. Los expertos de la unidad cibernética obtuvieron una orden judicial para examinar los viejos dispositivos electrónicos incautados durante el registro: un ordenador, 2 unidades externas y varias memorias flash. La mayoría de los archivos habían sido destruidos o encriptados, pero los expertos recuperaron una parte del diario online a partir de consultas de búsqueda. Entre ellas hay decenas de páginas relacionadas con el turismo, los mapas topográficos, las pistas forestales y la orientación. La actividad se registró en junio de 2015, aproximadamente un mes antes de la desaparición de Ellis Webb. Consultas clave: horario del sendero John Muir, zonas restringidas de Sequoia, mapas de arroyos en la zona norte, cómo encontrar lugares apartados para hacer fotos.
Los expertos observaron que la búsqueda se realizaba de forma coherente, con especificaciones precisas, como si alguien estuviera planificando una ruta a una zona concreta. En el informe interno de la unidad cibernética se lee: se desconoce el motivo de la investigación, pero la actividad tiene el carácter de la preparación de un viaje al bosque. Esta era la primera prueba que vinculaba directamente a Gray con la zona donde se encontró el cadáver de Ellis. Sin embargo, los fiscales exigían algo más tangible que una coincidencia. Sin pruebas físicas ni una confesión, el caso podría haberse desmoronado en los tribunales. Los detectives decidieron proceder con cautela. Tras varias reuniones, Mercer solicitó al tribunal permiso para pinchar el taller de Gray. El argumento era que podría estar implicado en una serie de asesinatos con un móvil artístico. El juez accedió, sujeto a la estricta confidencialidad de la operación. El 15 de noviembre, a las 3 de la madrugada, un equipo técnico entró silenciosamente en el taller de artesanía de Gray. Todas las acciones fueron grabadas en cámara. Los micrófonos se colocaron en 3 lugares: debajo de la mesa de modelado, cerca del horno de cocción y en un pequeño almacén donde se guardaban los botes de pintura. El sistema funcionaba de forma autónoma y transmitía la señal al servidor del Departamento de Policía del condado. A la mañana siguiente, Gray volvió al estudio como de costumbre a las 8 en punto. Las grabaciones de audio muestran que trabajó en silencio durante las primeras horas, con el único sonido del agua, el rechinar de las herramientas metálicas y el crujido lejano de la estufa. Después encendía un viejo tocadiscos y escuchaba música clásica. Los agentes analizaron cientos de horas de grabaciones. Al principio no oyeron nada sospechoso. Conversaciones de expertos sobre materiales, temperatura, esmalte. Pero la nota de un técnico apareció en un informe fechado el 23 de noviembre. A las 3:16 de la madrugada, el sospechoso habla solo, mencionando la frase: todo tiene una cara, incluso el silencio. La frase resultó ser literalmente la misma que aparecía en las notas de Ellis Webb encontradas en su campamento 3 años atrás. Para Mercer, esto era una señal. Sabía que no había pruebas directas, pero la coincidencia sonaba demasiado buena para ser cierta. Se trajo a un perfilador psicológico para investigar. Sugirió que Gray sentía la necesidad de materializar el control, de recrear rostros desprovistos de emoción para detener la aleatoriedad de la vida humana. Al mismo tiempo, el equipo de archiveros recuperó otro detalle interesante de las antiguas bases de datos. En el catálogo de la Exposición de Arte Cerámico Contemporáneo celebrada en Santa Clara en 2009, el autor figuraba como J. Gray. El título de la obra, Retrato del Silencio No. 3. La descripción del catálogo es breve. Una forma blanca sin detalles, creada para explorar los límites entre el cuerpo y la imagen. Los expertos, tras examinar la fotografía de la obra expuesta, observaron la total similitud con la máscara encontrada en el cráneo de Ellis Webb. Esto confirmó que el motivo no podía ser accidental, sino parte de un largo concepto que el propio artista llevaba años poniendo en práctica. A pesar del peso de las pruebas, el fiscal volvió a negarse a emitir una orden de detención. No había pruebas suficientes. Todo lo que la policía tenía eran exposiciones anteriores, consultas de búsqueda y grabaciones de un micrófono oculto, donde el viejo maestro hablaba al silencio. El detective Mercer comprendió que, para romper el ciclo, tenía que pillarle infraganti. La vigilancia continuó las 24 horas del día. Gray permanecía en su estudio, preciso como una máquina. Pero para Mercer, el silencio en torno a este hombre ya sonaba sospechosamente fuerte. La audición en el estudio había durado más de un mes. Las grabaciones solo contienen los sonidos de un torno de alfarero girando, el ruido de un ventilador y breves notas en un dictáfono en las que Jonathan Gray comentaba los procesos técnicos. No había pruebas directas hasta que un día se escuchó una frase que lo cambió todo. El audio,
fechado el 27 de diciembre de 2018, grababa la conversación de Gray con un visitante, un hombre que venía a encargar un juego de máscaras decorativas. El informe del analista dice: en el minuto 9, el sospechoso menciona el lugar donde obtiene su inspiración. Cito: la verdadera forma solo nace donde el silencio tiene peso. En lo profundo de la secuoya está mi lugar, donde todo comienza. El detective Glenn Mercer ordenó inmediatamente una revisión de todos los viajes conocidos de Gray en los últimos 3 años. Utilizando extractos bancarios y grabaciones de vigilancia, pudieron rastrear sus movimientos. Aunque la mayoría de sus transacciones eran en efectivo, una de ellas destacaba: el pago del alquiler de un pequeño almacén en la localidad de Trilling Pines, a 60 kilómetros del Parque Nacional de Sequoia. El pago se hizo en efectivo, pero el contrato de alquiler llevaba la firma de Gray. Trilling Pines es una pequeña comunidad de menos de 2,000 habitantes, un antiguo pueblo maderero. El almacén estaba situado en las afueras, entre viejos hangares que antaño se habían utilizado para almacenar madera. El propietario, un granjero de 60 años llamado John Kelly, dijo a los investigadores que el inquilino era un hombre mayor tranquilo con una barba cuidada, que venía cada pocos meses en una camioneta gris oscura. Según él, nunca se quedaba mucho tiempo. Solo entraba, comprobaba la cerradura, a veces sacaba algunas cajas. Pensé que eran materiales viejos para su taller. Mercer decidió actuar de inmediato. El 28 de diciembre, un juez de distrito emitió una orden de registro secreta del almacén. La operación se programó para la mañana del 29, para reducir el riesgo de llamar la atención. Cuando llegó el equipo de policía, todo parecía abandonado. Puertas oxidadas, polvo en los escalones, telarañas en las ventanas. El interior estaba tranquilo y fresco. Los investigadores encendieron los focos y poco a poco se fue abriendo ante ellos una escena que parecía más un laboratorio que un almacén. A lo largo de las paredes había mesas de madera cubiertas con una fina capa de polvo de yeso. En las estanterías había frascos de esmaltes, rollos de película transparente y bolsas de arcilla blanca. En el centro, una mesa de trabajo con moldes secos de máscaras, algunos de los cuales habían sido cortados por la mitad, como si se hubieran utilizado como moldes. Los forenses empezaron a grabarlo todo en vídeo. Había periódicos viejos y hojas de bocetos en el suelo. Uno de los detectives se fijó en una serie de fotografías sujetas a la pared de tablas con botones. Estaban arrugadas y descoloridas, pero varias de ellas mostraban a Ellis Webb con ropa de excursionista, junto al río, con pinos al fondo. Un examen más detenido reveló que estas fotos habían sido tomadas unos días antes de su desaparición. En algunas de ellas ni siquiera miraba a la cámara, parecía como si la estuvieran filmando desde lejos. El informe de la inspección dice: se encontró una serie de 19 fotografías de una mujer. La identificación visual coincide con Ellis Webb. Las imágenes fueron tomadas en una zona boscosa, presumiblemente en las proximidades del sendero John Muir. Fuente de origen desconocida. Junto a las fotografías, sobre la mesa, había un cuaderno de tapas duras, destruido por la humedad. Contenía docenas de bocetos de rostros humanos, sin ojos ni boca. Algunas páginas están cubiertas de símbolos extraños, líneas que parecen cuadrículas de coordenadas, con notas en forma de triángulos y números sustituidos por letras. Los analistas forenses han sugerido que podría tratarse de registros criptográficos o marcas geográficas. En la última página hay una inscripción en lápiz negro: cuando la arcilla calla, dice la verdad. En el rincón más alejado del almacén encontraron una caja con pequeñas herramientas: espátulas, cabezales de lijado, cuchillos de grabado, espátulas con restos de pegamento endurecido. Todos los objetos habían sido limpiados a fondo, pero los expertos aún pudieron detectar micropartículas de la misma composición epoxídica utilizada en la fabricación de la máscara.
En otra mesa había un pequeño horno de cocción, el mismo modelo que el visto en el taller de Visalia, solo que mucho más nuevo. Su cuerpo estaba caliente, lo que indicaba un uso reciente. Dentro había 3 piezas de porcelana, todas de la misma forma, sin agujeros, cubiertas de esmalte blanco. Una de ellas tenía restos de cabello humano fundidos en el vidriado del interior. Tras varias horas de trabajo, el yacimiento fue declarado zona de especial interés. Se incautó todo para analizarlo en el laboratorio. El descubrimiento más inquietante fue una pequeña caja metálica con papeles. Contenía varios sobres sin firmar, cheques antiguos, fragmentos de mapas con marcas y pequeñas bolsas de arcilla de varios tonos. En el reverso de una hoja estaba escrito con pulcra caligrafía: SM, nivel 9. Cuando la policía comprobó las huellas dactilares de los objetos encontrados, algunas de ellas coincidían con las huellas dactilares de Jonathan Gray tomadas durante el interrogatorio anterior. Esta era la prueba más seria de su presencia directa en el almacén, pero el propio Gray no se encontraba allí en el momento del registro. Según el propietario del local, la última vez que apareció fue hace unas 2 semanas, cuando trajo varias cajas y condujo una camioneta en dirección al Parque Nacional. Un informe del Departamento de Policía del Condado de Tulare señalaba: la instalación presenta los rasgos distintivos de una actividad sistemática destinada a la fabricación de moldes de porcelana. Hay pruebas directas de una conexión entre el sujeto y el sospechoso, Jonathan Gray. El siguiente paso es identificar posibles lugares de almacenamiento o fabricación fuera de las instalaciones. El detective Mercer pasó mucho tiempo mirando las fotografías recuperadas de Ellis Webb. Cada una de ellas estaba tomada desde la misma distancia, como si alguien hubiera estado observándola durante días, esperando el momento oportuno. Entre los fragmentos de yeso y polvo encontraron la sombra de sus últimas horas y un indicio de que Gray no se había detenido entonces, en el verano de 2015. Pues cada máscara de las estanterías tenía un contorno nuevo, inacabado. En enero de 2019, los criptógrafos del Departamento de Policía completaron el descifrado de las entradas del diario encontradas en el almacén de Jonathan Gray. Los símbolos, que a primera vista parecían líneas desordenadas, resultaron ser un conjunto de coordenadas. Cada letra no representaba un número, sino una dirección: norte, oeste, cuesta arriba, cuesta abajo. Con la ayuda de un programa especial, pudimos recrear el trazado de la zona que conduce al límite sur del Bosque Nacional de Sequoia. Allí, entre las empinadas colinas y los viejos cedros, hay un lugar marcado con una breve nota: SM, nivel 9. El detective Glenn Mercer solicitó un mapa geológico de la región. En la zona donde convergían las coordenadas había efectivamente una mina abandonada que había sido cerrada a principios del siglo XX. En los archivos figuraba con el nombre en clave de Santa María. Estaba separada de la carretera por unos 10 kilómetros de matorrales y barrancos escarpados. Según los guardabosques locales, incluso los cazadores rara vez iban allí debido a la inestabilidad del suelo y a los peligrosos desprendimientos. El 25 de enero, la policía lanzó una expedición. Junto con un grupo de expertos forenses, salieron especialistas del Servicio de Búsqueda y Rescate, equipados con drones y georradar portátil. Las condiciones meteorológicas eran difíciles: frío, niebla y hielo en los senderos. El informe del jefe del equipo decía: la zona es inaccesible, situada a más de 4.000 pies de altitud. La sensación de aislamiento es total. Tras 3 horas de búsqueda, el dron divisó entre los árboles una forma rectangular sospechosa que parecía la entrada a un socavón. El grupo se desplazó hasta allí a pie. Donde antes estaba la entrada principal, ahora había un arco medio lleno cubierto de piedras. Dentro había un estrecho pasadizo que se adentraba unos 20 metros en las profundidades. El aire era frío, con un penetrante olor a tierra húmeda y metal.
Bajo uno de los taludes laterales, los expertos se toparon con signos de intervención reciente. El suelo había sido excavado recientemente y la capa superior aún conservaba la humedad. Al retirar con cuidado varias tablas, encontraron una trampilla de madera. Debajo de ella había una escalera que descendía a un estrecho espacio subterráneo. Las linternas sacaron de la oscuridad paredes rectas de madera contrachapada y una pequeña habitación de unos 3 por 3 metros. Lo que vieron dentro parecía el archivo de un museo, pero con un toque siniestro. En las estanterías había docenas de cajas etiquetadas con pulcra caligrafía. Clark, Durand, Webb. Cada caja contenía objetos personales, joyas, relojes, retazos de tela, fragmentos quemados de películas. En el suelo había 2 cajas de madera con máscaras de porcelana sin terminar. Eran finas, translúcidas, con marcas de lápiz en los bordes. Todo indicaba que se seguía trabajando en el proyecto que Gray llamó en su día Retratos del Silencio. En una de las paredes colgaba una pizarra con fotografías prendidas con alfileres. Eran de las mismas mujeres que figuraban en los archivos como desaparecidas. Julia Clark con un abrigo de color, de pie junto a una roca. Amelia Durand con una mochila al borde del bosque. Elis Webb en una tienda de campaña, leyendo un mapa. Todas las fotos fueron tomadas a distancia, desde distintos ángulos, pero de la misma manera. Ominoso distanciamiento, como si los sujetos hubieran sido observados durante mucho tiempo y metódicamente. En algunas de las instantáneas puede verse la silueta de un hombre al fondo, borrosa pero similar a Gray. El equipo forense trabajó cuidadosamente, tomando huellas de cada objeto. Encontraron varios fragmentos de ADN que coincidían con los perfiles de 2 mujeres desaparecidas hacía muchos años. Esto se convirtió en la prueba decisiva. El caso se clasificaba ahora como una serie de asesinatos premeditados. Un detalle fue especialmente alarmante. En el suelo, cerca del escritorio, había una gran hoja de papel con círculos marcados y una firma en la parte superior. Boceto inacabado. El dibujo parecía un mapa de la zona, con puntos marcados que formaban una especie de espiral. En el centro aparecía la letra S y junto a ella la palabra silencio. Los expertos sugirieron más tarde que podría tratarse de un mapa de los lugares donde pensaba crear sus próximas obras. En una pequeña caja parecida a un armario se encontró un recipiente metálico con sustancias similares al pegamento y la pintura. Se encontraron huellas dactilares de Gray en los frascos. Al lado había varios frascos con la etiqueta Kaolín puro, que databan del mismo año de la desaparición de Elis. Todos los objetos fueron cuidadosamente embalados y enviados al laboratorio. Bajo tierra reinaba un silencio opresivo. Uno de los expertos escribió más tarde en un informe: "La impresión es que nos encontramos en un lugar creado no para el almacenamiento, sino para la contemplación. Cada objeto se exhibe como parte de una exposición". Al salir de la mina, el grupo se topó con otro detalle extraño: un pequeño soporte de madera con una tablilla de arcilla con la huella de la mano de una mujer. Junto a ella había un cartel que decía Nivel 9. Nadie supo explicar qué significaba. Tras el examen, se cerró la zona. Se selló la entrada a la mina y se instalaron cámaras de vigilancia sobre ella. Los detectives comprendieron que estaban ante un sistema bien planificado. Todo indicaba que Gray había utilizado la mina como escondite privado, un lugar donde guardaba no solo los materiales, sino también la propia historia de sus crímenes. Mercer permaneció largo rato en la entrada, contemplando la oscuridad que se tragaba la luz de las linternas. En su cuaderno quedó una breve nota: "Cuando el arte se convierte en silencio, exige una voz. Encuéntrala antes de que hable". Después de aquello, el cuartel general comenzó a preparar la operación. Jonathan Gray ya no era solo un sospechoso, era el objetivo de una gran investigación que iba a terminar en los mismos bosques donde empezó todo.
A principios de febrero de 2019, la vigilancia de Jonathan Gray se puso en marcha las 24 horas del día. La operación recibió el nombre en clave de Silencio. El detective Glenn Mercer coordinó un grupo de 12 agentes que estaban de guardia cerca de su casa de Visalia y vigilaban todos sus movimientos. Tras el descubrimiento de la mina, nadie dudaba de que Gray sabía que el círculo se estaba cerrando, pero se comportó como si no hubiera pasado nada. Salió de casa a por material, regresó a la hora convenida y siguió trabajando en el estudio. Su calma exterior no hacía sino aumentar su ansiedad. El 17 de febrero, a las 24 horas 43 minutos, una cámara de vigilancia grabó a Gray saliendo de casa sin apagar la luz del estudio. Llevaba una mochila y un pequeño maletín que parecía una caja de herramientas. En lugar de su camioneta habitual, subió a un jeep de alquiler de color oscuro y se alejó en dirección a las montañas. Los agentes que le seguían tuvieron que conducir sin faros para no delatar su persecución. Su ruta discurría por una autopista que conducía directamente a la entrada norte del Bosque Nacional de Sequoia. Hacia medianoche, el coche se desvió de la carretera principal por un viejo camino de tierra donde el asfalto se convertía en grava y luego desaparecía entre los pinos. El lugar estaba marcado en los mapas como zona restringida, un área que aún no había sido limpiada tras un incendio ocurrido varios años antes. Gray apagó el motor y se bajó. Los agentes le grabaron sacando una linterna y adentrándose en el bosque, sin utilizar el sendero. El equipo le siguió a distancia. Cada paso resonaba en silencio, el hielo crujía bajo los pies y la luz de la linterna vagaba entre los árboles, cortando la oscuridad. Tras 40 minutos de marcha, Gray se detuvo en una pendiente rocosa. Las cámaras no mostraron nada más. La señal había desaparecido. La cámara térmica le mostró agachándose y abriendo algo. Luego su silueta desapareció en un agujero negro entre las rocas. El detective Mercer ordenó que se estableciera un perímetro. El equipo SWAT se dividió en dos grupos. Uno permaneció en el exterior y el otro, equipado con linternas y chalecos antibalas, se dirigió con cautela hacia la entrada. Lo que desde lejos parecía una grieta resultó ser una estrecha cueva cubierta de ramas y piedras. Tras el primer recodo, se abrió una pequeña sala que parecía un armario subterráneo. El aire estaba cargado de olor a polvo y arcilla quemada. Cuando la luz iluminó las paredes, todos se dieron cuenta de dónde estaban. Dentro había una mesa llena de herramientas, tarros de pintura, trozos de porcelana y moldes de arcilla. En la superficie central había una máscara fresca, aún húmeda, cubierta con una toalla. Junto a ella había un cuenco con agua, una esponja y espátulas perfectamente dispuestas. Todo demostraba que el trabajo había estado en marcha antes de que llegaran. Pero lo peor aguardaba en la pared del fondo. Había un gran mapa de la costa oeste, desde Washington hasta California. Había docenas de marcas rojas en él. Cada una iba acompañada de una pequeña hoja de papel con la inscripción: nombre, fecha, lugar. Entre ellas había nombres familiares para los detectives: Clark, Kings Canyon Park, julio de 2007. Duran, Mariposa County, agosto de 2011. Webb, Sequoia, julio de 2015. Junto a otras marcas hay nombres que la policía no había visto nunca. Podría tratarse de víctimas desconocidas que aún no han sido denunciadas. En la esquina derecha de la cueva había una vieja cámara sobre un trípode, apuntando directamente al escritorio. En un contenedor bajo ella había varias tarjetas flash y película, algunas de las cuales ya habían sido reveladas. Sobre ellas, máscaras suspendidas de finas cuerdas, con leyendas debajo de cada una. Etapa 1, Etapa 2, antes del silencio. Los expertos forenses descubrieron más tarde que algunas de las fotos habían sido tomadas en el interior de la misma mina que se encontró hace un mes. Mientras el equipo grababa el descubrimiento,
oyó un crujido procedente de las profundidades de la cueva. Uno de los agentes encendió su linterna y vio a Gray. Estaba de pie contra la pared, sosteniendo un pequeño cúter cubierto de arcilla blanca. Sus ropas estaban polvorientas y sus ojos tranquilos. Según los participantes en la operación, no intentó escapar ni dijo una palabra. Se limitó a dejar tranquilamente la herramienta sobre la mesa y a levantar las manos. La detención se produjo sin resistencia. El informe dice: el sospechoso Gray, Jonathan, se presentó a las 3:15 de la madrugada, sin signos de intoxicación por alcohol o drogas. Estaba tranquilo y no puso ninguna objeción. Fue llevado a la oficina de la ciudad de Visalia, donde ya esperaban detectives y un fiscal. Durante la inspección inicial de la cueva, se incautaron más de 40 objetos: mapas, fotos, herramientas, moldes de fundición, cuadernos con notas. Uno de los cuadernos contenía una tabla con nombres y marcas frente a cada nombre. Frases cortas como terminado, trabajo en curso, fuente encontrada. Varias páginas contenían huellas dactilares que coincidían con sus muestras anteriores. Después de trasladar al sospechoso al departamento, se le colocó en una sala aparte para interrogarle. Las cámaras le grabaron sentado, inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro inexpresivo. No respondió a las preguntas del detective sobre sus motivos, solo asintió brevemente, como si escuchara una música que nadie podía oír. Un médico presente durante el interrogatorio describió su estado como emocionalmente estable, pero distante. Tras un día de silencio, Gray firmó un informe sobre las pruebas. La firma era pulcra, sin ningún temblor en la mano. Fue acusado de 3 cargos de asesinato premeditado con extrema crueldad, detención ilegal y destrucción de pruebas. La fiscalía presentó inmediatamente una petición de cadena perpetua. Cuando los expertos forenses examinaron la máscara encontrada en la cueva, resultó que aún no había sido disparada. En la superficie interior había restos del mismo pegamento que Gray había utilizado en sus obras anteriores, mezclado con partículas de epidermis humana. Todos los materiales se entregaron al FBI, que confirmó que la escritura coincidía con la del delincuente. En su informe interno, el detective Mercer escribió: el sujeto actuó con fría metódica, motivo desconocido. Probablemente veía sus acciones como un proceso de creación. Cada víctima es parte de un plan mayor. Después de su arresto, Jonathan Gray no dijo una palabra. Su silencio fue el toque final en un caso que los periódicos llamarían más tarde silencio bajo la porcelana. Todas las pruebas apuntaban hacia él, pero ninguna revelaba por qué. En las fotografías del lugar de su detención, aparece sentado en un coche de policía, mirando directamente al objetivo. Su rostro está congelado como una máscara, blanco, inexpresivo, como un hombre que finalmente se ha convertido en parte de su propia obra.